Nada, en un minuto estamos empezando. Bueno, pues nada, empezamos la charla. Somos puntuales y... Un segundillo, a ver qué me están diciendo por aquí. Nada, solamente voy a poner de coanfitrión al compañero para que pueda filtrar. Correcto, ya está. Para que pueda filtrar vuestros del chat, podéis escribir dudas y demás y bueno, las iremos poniendo ahí. Bueno, como decía, me comprometo a dar esta charla en media hora. Vamos a ver la LOMLOE un año después de su entrada en vigor y la vamos a explicar en media hora. La primera pregunta que nos habéis hecho constantemente es ¿qué está en vigor y qué no? Entonces os he puesto aquí, esto es lo primero que voy a responder para que os quitáis el mayor peso de encima. En este código QR y en esta dirección de aquí abajo tenéis una página web del MED, del Ministerio de Educación, donde está la nueva ley, todo lo que queda, la legislación con los cambios introducidos y luego tenéis dos documentos. ¿Cómo quedaría? La LOE con la LOMLOE e incluso también que está en vigor, la LODE del 85 tiene partes en vigor y, a ver, estoy diciendo que ¿se escucha? Sí. Algunos que no tenéis el sonido es culpa de vuestros dispositivos. Bueno, decía que incluso aquí la LODE con la LOMLOE. Si hacéis clic aquí, se os descargan estos archivos, ¿vale? PDF, los tenéis ahí. Bien. ¿Qué es lo interesante de esto? Que se llama texto consolidado. Pues, por ejemplo, vamos a darle a este al LOE con LOMLOE. Pues que te pone en amarillo las novedades. Tú vas por aquí, esto no lo preguntáis muchísimo, ¿vale? Entonces llega aquí y amarillo y todo esto es nuevo. O si nos vamos a un artículo, vamos avanzando, por ejemplo, esto los fines, ¿vale? Pues la LOE con la LOMLOE queda así. Este es el artículo 2 fines, 1A y B significa que lo ha introducido la LOMLOE con la LOE. ¿De acuerdo? Esto de aquí es lo más importante. Simplemente deciros que los problemas de sonido, que lo hemos probado muchas veces, tienen lugar por vuestros dispositivos y la conexión Wi-Fi. ¿De acuerdo? Bien, vamos a entrar ya directamente con la charla, que es lo importante. Entero. Bien, una vez contestado la primera pregunta, pasamos ya a lo que sería la charla. Esto es lo que he dicho anteriormente, en este código QR te vas al Ministerio de Educación y te descargas estos archivos y por lo menos sabéis lo que está en vigor. Ahora, lo que no sabremos es cuándo empieza a aplicarse, ¿eh? Y esto también es bien importante. Hasta ahora el curso, a la entrada en vigor, se aplicó que los estándares de aprendizaje pues eran solo orientativos, ¿de acuerdo? Se cambiaron algunas competencias del Consejo Escolar del Estado, de claustro y demás, pero poca cosa. Se cambió también algo de la autonomía de los centros. Se cambió algo, tampoco mucho, de la selección de directores y directoras. Y se cambió algo poco de la admisión del alumnado. Veremos luego un poco más adelante los cambios en la FP. En el curso 21-22, que está en vigor, pues ha cambiado la evaluación y las condiciones de promoción y, ojo, aquí ya empiezan las cosas importantes, ¿eh? El Real Decreto 984-2021 y ya su desarrollo, en este caso, en Castilla-La Mancha. Sé que mucha gente de los que estáis aquí sois de otras comunidades autónomas, ¿vale?
Como decía, en Castilla-La Mancha ya se aprobó también el decreto 822 en Castilla-La Mancha que desarrolla este Real Decreto, ¿eh? Ahí tenemos cambios en las condiciones de titulación y de acceso. Aquí pone que antes del 19 de enero, o sea, un año después de aplicarse, habría cambios en la extensión del primer ciclo de educación infantil. Esto, avanzar en la progresiva gratuidad. Esto hasta ahora no se ha aplicado. Hubo un avance y hubo un frenazo, sobre todo por el tema de la concertada y demás, pero tenemos constancia, porque lo hemos visto en los medios de comunicación, que mañana mismo la consejera nos va a dar novedades. También apareció el desarrollo de la profesión docente, la 24 propuestas de la reforma que hablaremos un poquito más adelante. Bien, en el curso 22-23 pues entrará el currículo de los cursos impares. Bueno, pues primero, tercero y quinto en primaria, primero y tercero en secundaria, en bachillerato y demás, ¿vale? De momento, hasta ahora, solo se ha quedado publicado, el resto son borradores, el Real Decreto 95-22 de infantil. Y ya os adelanto que entra en vigor, como pone aquí, el 22, aunque esté en vigor, se empieza a aplicar en septiembre del 22, o sea, el curso que viene. También cosas importantes, pues dice que antes del 19 de enero del 23 tiene que haber un plan de gasto público para que se llegue al mínimo del 5% del PIB, ¿vale? Y en el 23-24 pues empezará el currículo de los cursos pares, la evaluación de diagnósticos y algunas modificaciones relativas a la selectividad, vamos, ¿eh? Esto lo vamos a ver también un poquito más adelante. Bien, como hemos dicho, cosas importantes. Los estándares han quedado orientativos. Ha entrado el Real Decreto 984-21 y en Castilla-La Mancha su concreción y desarrollo en el Decreto 822. Y también se ha publicado el Ministerio. Esta mañana mismo nos ha presentado la ministra a las personas que pertenecemos al Consejo Escolar del Estado las 24 medidas para la mejora de la profesión docente. Que os adelanto que son 0 avances en los derechos del profesorado, pero se nos eleva el nivel de exigencia en la selección, en la formación inicial, en la inducción son las prácticas, y lo que es la carrera profesional. Más cuestiones. Fijaros, esto es muy importante. En la charla lo que me gustaría es, aparte de unas pinceladas que puede servir a los opositores, me gustaría explicaros por qué la LOMLOE. No me voy a meter si yo estoy de acuerdo o no con ella, y esto generará dentro de nuestra afiliación incluso discrepancias. Pero el por qué sí que está claro. El por qué es porque España tiene una serie de compromisos internacionales. Compromisos quiere decir que los tiene que seguir. Tiene compromisos con la OCDE a la hora de cómo medir internacionalmente. Tiene compromisos con el PISA, que ese es yo creo que el más conocido. Y bueno, poco que explicar aquí, salvo que solo se miden competencias básicas en alumnado de 15 años. Compromisos internacionales con el TALIS. Por ejemplo, hoy ha quedado muy claro en la charla esta mañana de la ministra que toda la reforma profesional viene de un estudio comparativo a través del TALIS, donde nos dejan al profesorado, pues no nos dejan en buen lugar con la formación que tenemos. Luego esto ya lo analizaremos y haremos otras charlas y demás que no viene un poco a cuento. PIAC para adultos. La ONU, a través de la Agenda 2030, la famosa Agenda 2030, no se la ha inventado ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias y de hecho es, ya os digo, de la ONU, ¿no? Y es algún compromiso internacional que adquiere España. Por supuesto, la Unión Europea con los marcos estratégicos, Eurostat, que es la Oficina Estadística de la Comisión Europea, que lo que hace es un poco la armonización de los métodos estadísticos. Entre otros, la EPA la realiza Eurostat. O sea, por ejemplo, para que se entienda, el porcentaje de paro en España no es el que está registrado en las oficinas de empleo, de demandantes de empleo. Se hace fundamentalmente a través de encuestas, de llamadas telefónicas. Bien, y Euridice, con una serie de 38 países que tienen estos compromisos internacionales, y el famoso Erasmus y Erasmus Plus de la Unión Europea. Esto, ya os digo, son pinceladas y estas son quien realiza las estadísticas en España, la Subdirección General y el INE-E. Bien, más cosas. También tenemos compromisos internacionales, esto sonará algo más, con la UNESCO y su famosa clasificación internacional normalizada, conocida como CINE. CINE 1 sería primaria, CINE 2 la secundaria baja, CINE 3 es un poco rara para nosotros, que es
aquellos que con entre 20 y 24 años tengan bachillerato o FP de grado medio. El Cine 4 sería FP de grado superior, Cine 5, terciaria de ciclo corto, Cine 6, lo que toda la vida hemos entendido por la licenciatura, ahora a grado. Cine 7, el máster, y Cine 8, el doctorado. Las conclusiones de este informe, no es un libro, es un informe que se publicó en el Consejo Escolar de Estado, que lo tenéis aquí. Aquí tenéis el código QR y aquí tenéis la dirección. Luego, si no, si hubiera algún problema, nos escribís y os lo mandamos y se puede descargar perfectamente. Todas las conclusiones se han aplicado en la LOMLOE. Esto es lo importante. Todas menos una, que es la codocencia. Y al final el resumen pues, sería conciliar calidad, equidad e inclusión. Todos, digo, todos en lo que se aplica aquí. Y entonces, simplemente, como decía, unas pinceladas, aquí he puesto como curiosidades, recuerdo de la EGB, pues mucha gente dice que pues esto de que a los 14 años es más normal que estén con los de primaria con los secundaria, bueno, pues lo pueden decir. Lo cierto es que si miramos cuando acaban en los países de nuestro entorno sociocultural y desarrollado, pues vemos que aquí en Alemania acaba a los 10, en Canadá a los 12, en España ahora a los 12, en Estados Unidos a los 11, Francia, Italia igual a los 11, Países Bajos, etc. Portugal acaba a los 15 porque esta enseñanza básica incluye primaria y secundaria, o Reino Unido a los 11, ¿de acuerdo? Por eso se acabó con la EGB, por los estudios comparativos. Más cosas. Así está ordenada, más asequiblemente o armonizada con nosotros, la educación secundaria baja. Pasamos. Al hacer los estudios nos hemos dado cuenta, se ha dado cuenta que el alto nivel, tenemos dos problemas, nuestro talón de Aquiles de la educación es el alto nivel de abandono educativo temprano y la tasa de repetición. Fijaros que este es el porcentaje de estudiantes que han repetido al menos una vez al terminar la educación primaria, pues en esta serie de países está entre el 1 y el 4% solo. Y mayor del 10, Países Bajos, Portugal y España, que empezaron ya la senda de convergencia con estos países, ¿vale? España tiene un tremendo problema, o ha tenido un problema, donde repite el 31% del alumnado y aún así el 25% luego no titula y fracasa. O sea que digamos que solamente la repetición es válida para un 5%. Y además tiene un efecto colateral que es carísimo. Es carísimo. Como el puesto escolar cuesta unos 6.000 euros al año, pues cuesta todo esto anualmente el tema de la repetición. Bien. Aquí estábamos hasta hace unos años, este es el famoso cuadrito, el promedio de la OCDE, ¿vale? Y aquí teníamos a España o Portugal, muy altos. España estaba ahí en el 31%. Seguimos. El paso de curso y la repetición. Fijaos, haciendo alusión al estudio este que decíamos de comparación de países y tomando el criterio en general es que hay estudiantes que progresan o que no progresan en sus resultados. Y en todos los países, menos en España, pues prácticamente el paso de curso es prácticamente automático. ¿De acuerdo? En todos estos países. Y los que no han seguido esa senda. Y en cuanto a la promoción, se orienta a la evaluación colegiada de las competencias básicas y no al número de materias suspensas. Esto ya os va sonando, ¿verdad? Pero esto es previo a que se publicara la LOMLOE. Bien, el trabajo de la educación básica está orientada hacia las competencias, competencias y a los aprendizajes esenciales, claves o imprescindibles. Ahora ya, no lo he dicho, pero todo va a ser competencial en la LOMLOE, también incluso hasta la selectividad. Y fijaros, las competencias básicas, o una curiosidad, pues dejan de llamarse básicas y pasarán a llamarse clave. Más cosas. Otra cuestión, objetivos que se plantean en la Unión Europea es que el abandono educativo temprano sea máximo el 10% en el 2030. ¿Y cómo solucionan, aparte de la evaluación, aparte de la promoción, otros países? Pues con otras vías formativas y una orientación prescriptiva. Alemania tiene estas vías, Francia tiene estas, pero en general todos tienen, pues eso, en principio como nosotros, una vía orientada a la selectividad y a la universidad. Luego, otro FP, pero todos los países tienen una tercera vía que España no tiene, que es como una iniciación profesional, ¿vale?
post-obligatoria. Y esto España no lo ha tenido y empezará a tener. ¿Por qué? Porque el resto sí lo tiene y les ha funcionado bien, ¿vale? Italia, Países Bajos a tercera vía, Portugal, Suecia, todos igual. Entonces os sonarán todos los programas y los planes de éxito escolar. Éxito escolar es lo contrario de fracaso escolar, ¿vale? Entonces, por otro lado, pues la aspiración, el objetivo es que más del 90% de jóvenes continúe formándose y alcancen lo que os sonará, que os he dicho antes, que es el CINE 3, bachillerato o FP de grado medio. Y de ahí viene el dinero europeo para el prepárate, ilusiónate, titula, garantía juvenil. Así que me espero que os vaya sonando las cosas. Bien, bueno, aquí quedaban estos países que igualmente tienen la tercera vía. Entonces, en general, pues existen esos 3 itinerarios que os decía, para estudios superiores y para el perfil profesional, y en España esa tercera vía es la que nos falta o la que nos faltaba. Por otro lado, en España está el título de graduado en educación secundaria obligatoria, que es un título selectivo. Quien no lo tiene no puede seguir ninguna oferta CINE 3. Y esto es una excepción en el resto de países. Es una barrera infranqueable. Y esto se ve al comparar. Bien, más cosas. Realmente ha bajado la tasa de abandono escolar, educativo temprana. Fijaros, esta gráfica está muy bien, viene desde el 77. Fijaros, antes teníamos una educación pues elitista para unos pocos. Y claro, y ahora ha pasado a ser para todos y para todas, ¿vale? La alta tasa de abandono educativo que hemos tenido pues tiene un perfil socioeconómico, tiene cultural, también el de repetición, el del asentismo y bueno, una serie de cuestiones. Pero fijaros, en el 77, ¿dónde estaba? Y alegremente los medios, determinados medios, siempre como la idealizan esa enseñanza de entonces. También ha bajado también la tasa de abandono escolar porque han pasado varias cosas. Pues que si no tienes un buen salario y ni perspectivas, pues es preferible estudiar. También la caída de la demanda de mano de obra como consecuencia de la crisis de 2010 y la crisis de la COVID. Y también la caída de la demanda porque estamos ya inmersos en la revolución industrial 4.0. Entonces, todo esto ha ayudado a bajar, ¿de acuerdo? Y por supuesto también que el sistema poco a poco se ha ido haciendo más flexible. Bueno, pues fijaros que ha pasado ya. La pandemia ha sido un banco de pruebas para los LOE y se ha bajado. Estos datos son del otro día. Me ha costado hacerla bastante y sobre todo actualizarla, porque en los últimos días he tenido que meter un montón de gráficas. Esto se publicaba hace una semana, poco más, y ya estamos en la pandemia en el 13%. Ahí está, la media 13%. Por cierto, en Castilla-La Mancha estamos atrás todavía en los peores datos, ¿vale? Así que ese banco de pruebas de la pandemia a efectos de flexibilizar la evaluación y demás, pues ha hecho que se mejoren los datos. Y cualquiera de ustedes podría decir que es hacer trampas en las estadísticas y tampoco van descaminados. Bien, quería deciros que hay un montón de indicadores a nivel internacional que no se ven en televisión, que no se estudian y que son, pues, por ejemplo, la población entre 25 y 34 con educación superior, como por ejemplo, bueno, el PISA sí que es más famoso, ¿vale? Es importante también, por supuesto, gasto público en educación, donde España, ahora vamos a ver una gráfica después que lo va a quedar claro. Bien, una serie de circunstancias. Entonces, fijaros aquí en la evolución del gasto público en educación. Claro, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Fijaros en el 77, el porcentaje del PIB, que no se engañen, cuando se hablen de inversión en educación, es importante la magnitud, lo que medimos, ¿de acuerdo? Uno dice que han aumentado un 100%, no sé qué, yo he escuchado que en Finlandia se invierte menos, mentira. El gasto público en educación se mide en porcentaje del PIB. Y vemos la evolución. Estos datos no se tenían estos años y fijaros, esta es la evolución de España y la Unión Europea siempre ha estado muy arriba, siempre ha estado por encima del 5%. ¿Correcto? Con el tema de esto se enfrentan dos marcos mentales entre sí, con lo de la evaluación, con lo de la promoción, con esto que decimos flexibilizar
Y hay un marco mental que dice que la educación actual es una cruzada contra el esfuerzo, enemiga del mérito, de la fuerza de voluntad, de los incentivos para la propia superación, un ataque a la meritocracia y un arrinconamiento de la autoridad del profesorado. O también se dice que asistimos a un proceso de rebajar el nivel para igualación por abajo, que perjudicará al alumnado más humilde. O una degradación general de la calidad educativa, de que saldrán damnificadas las presentes futuras generaciones y la competitividad y demás. Bien, este es el argumentario de la derecha y esto lo podemos ver todos los días en determinados medios. ¿De acuerdo? Más cosas, que tenemos muchas más. Fijaros en esta gráfica que para la FP, fijaros el alumnado matriculados en enseñanzas de FP en España. Fijaros en el 90, no tenemos datos anteriores. Fijaros cuál era el alumnado matriculado, solo 7.000, poco más de 7.000. Y fijaros cómo ha ido subiendo, ¿no? Y ahora esto tirará mucho más arriba con la nueva ley de FP, que por supuesto tiene sus cosas malas y que, bien, las analizaremos más adelante. Y fijaros también en el porcentaje de graduadas, licenciadas, por género en España, como ha ido subiendo igualmente, sobre todo de las mujeres. Y una cosa muy importante que dicen todos los estudios, yo siempre pongo la lupa en esto, es fijaros el porcentaje de abandono temprano en los chicos cuyas madres solo tienen estudios primarios supera el 50%, mientras que las chicas cuyas madres tienen estudios superiores se sitúa en el 2,4. O sea, si tu madre es licenciada, éxito asegurado desde un punto de vista estadístico. Esto conviene tenerlo en cuenta. Bien, vamos ahora con lo que está en vigor y demás. El Real Decreto, aquí lo tenemos, aquí se aprobó no hace mucho, el 17 de noviembre, el Real Decreto de evaluación y posteriormente el Decreto de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, esto está en vigor y es vinculante a efectos de las programaciones y sesiones de evaluación. ¿Vale? El principio general en cuanto a la promoción, pues se orienta a la evaluación colegiada de competencias claves, el perfil de salida. Esto veremos un poco ahora lo que es, no me meteré mucho, pero que os vayan sonando las cosas. En primaria, la repetición como medida excepcional, una vez en primaria y 2 en primaria más la ESO. Y la promoción decidida al final de los cursos, segundo, cuarto y sexto, y automática en el resto de cursos. ¿Correcto? Pasamos. En secundaria desaparece la evaluación extraordinaria, la ESO, o sea, ni junio ni septiembre, y la promoción de la ESO es decidida por el equipo docente y es automática con hasta 2 materias suspensas. Ojo con esto porque al ser coral, por decirlo así, y decía entre equipo docente no por materias suspensas, hay otras leyes que también nos afectan, como la Ley 40 de 2015, el artículo 19.3, que dice que no podemos abstenernos en la votación. Bien, el título de graduado de la ESO es decidido por el equipo docente, independientemente del número de materias. ¿Veis cómo va cuadrando todo con el estudio que hemos hecho anteriormente? Venga, pues seguimos. En bachillerato se promociona de primero a segundo con hasta 2 materias suspensas y la titulación hasta una materia suspensa siempre que no exista abandono de dicha materia. Y quien obtenga el título de técnico superior de FP podrá obtener el de bachillerato en la modalidad general, superando las materias comunes, que esto es nuevo, como veremos a continuación. Bien, el otro día, perdón, el otro día es antes de ayer casi, se publicaba la resolución de 15 del 2 del 22, el calendario de aplicaciones y evaluaciones del primer curso de bachillerato, FP, enseñanzas artísticas en Castilla-La Mancha. Y desarrollando, pues, ¿qué? El Real Decreto, hemos visto antes, 984 y el Decreto 822, ¿vale? Que en cuanto a la prueba extraordinaria, cuándo hacerla y cómo. Fijaros que esto afecta, en el articulado, dice que los cambios metodológicos y organizativos del apartado 9 serán reflejados en la programación general anual de corriente curso escolar. Y si nos hemos quedado un poco con la copla, pregunto, ¿esto entraría en las oposiciones de este año? Respuesta, depende de cuáles. Si es de primaria, no, porque esto no afecta a primaria, pero si en una comunidad autónoma, si Castilla-La Mancha hubiera convocado oposiciones en secundaria, pues sí que afectaría, al afectar a la programación general anual, sí que afectaría a la programación que defiende el opositor, la opositora, frente al tribunal de oposición. ¿Correcto? Yo no sé si se entiende esto, pero lo que quiero es que entendáis la generalidad de las normas, ¿vale?
Más cosas, un poquito, solo voy a hablar de la selectividad. La selectividad no existe como tal, es un nombre que le ponemos, que se ha llamado de diferentes maneras: prueba de madurez, tras finalizar la prueba anteriormente, PAU, la PAU, acceso a la universidad. En el 2010 se llama PAEG y ahí es un giro grande porque, fijaros, ahí es el cambio este que a algunos hasta nos cuesta, que donde la nota máxima ya no es un 10, sino es un 14. Los de bachillerato lo sabréis, pero el resto de gente en general no. Y ahora finalmente en 2017 fue la última, la LOMCE, se le pone un nombre, pero realmente son dos que ambos son válidos: EBAU con V o EBAU con B, según el acrónimo que se le quiera poner. Ambas, las RAE dice que son correctas. Ahora mismo, ¿qué están haciendo? Lo mismo, están haciendo el Ministerio un estudio comparativo con los países de nuestro entorno y entrará en vigor el junio del 24. Y hay una comisión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Universidades que se tendrá que coordinar con el CRUE, ¿vale?, para finalmente hacer la nueva selectividad. Eso sí, será un examen competencial. Bien. Esto con respecto a la carrera profesional, es lo mismo cuando escuchéis carrera docente, carrera profesional, estatuto docente, estatuto del profesor, profesión docente, está hablando de lo mismo. Y aquí incluye bueno, lo voy a poner, ahora os comentaré otra cosa. Tiene en cuenta 4 factores: la selección, quien debe ascender a la profesión; la formación inicial de la universidad; la inducción, que es el periodo formativo de prácticas; y la carrera profesional, que está vinculado a la evaluación y desarrollo profesional para ascender y para cobrar más. Bien, aquí no nos vamos a meter ahora, pero sí que hemos criticado que se sube notablemente el nivel de exigencia y ni un solo avance para el derecho del profesorado. Las cosas que afecta es pruebas para acceder a los grados de infantil a la primaria, se endurece todo, se endurece la entrada al máster, se crean asignaturas en titulaciones que habitualmente habilitan para ser docentes en la universidad, se evalúa el profesorado, identificar al profesorado excelente, se hacen prácticas retribuidas, la han llamado un poco proyecto formativo dual, esto es un caramelo que se mete para intentar que salga para adelante, más prácticas en el máster, renovación de los temarios, que esto será en breve, y una nueva estructura de oposiciones diferentes. O sea, imaginaos el calado que tiene todo esto, que se ha empezado ya a negociar. Esta mañana, ya os digo, en el Consejo Escolar del Estado, se la ha presentado la ministra y se empieza a trabajar ya mismo. Ya se presentó también en el Ministerio. Un nuevo modelo también para funcionar en prácticas, siempre todo endureciéndolo. Y la especialidad elegida en el máster condicionará qué especialidad de oposición se puede presentar el candidato o la candidata. ¿De acuerdo? Como decía una compañera en Castilla y León, un MIR, ¿para cuándo el MIR a los políticos? Que sea también más exigente. Bien, esto es una vieja reivindicación nuestra, que es el Cuerpo Único de Enseñanzas, que ahora viene luego desde Bolonia y con los grados de equiparación en grados en primaria y secundaria. Pues bueno, lo hemos pedido siempre desde el 77. Aquí tenéis un igual QR para llegar bueno, nuestros principios que hemos defendido siempre. Pero ahora no podemos estar. Fijaros, vamos a pasar ahora los últimos 5 minutos con las enseñanzas mínimas. Las quiero explicar. Habéis escuchado en televisión o en los medios que es una patada a la calidad de educación, bla, bla, bla. Aquí tenemos un artículo del consejero de Madrid, Enrique Osorio, que viene a decir que ya no se va a estudiar los Reyes Católicos, ni al Andaluz, que por cierto escribe con falta de ortografía, ni se va a estudiar a los visigodos. Sin embargo, también estamos trabajando en el Consejo Escolar del Estado el proyecto de orden de la evaluación del bachillerato y la EBAU, de la selectividad, ¿vale? Entonces, cuando se publica esto, que aquí sí que hay estándares de aprendizaje para me refiero a la selectividad de este año, aquí sí que aparece concretamente los visigodos, al Andaluz, los Reyes Católicos, y si nos vamos por ejemplo, en filosofía, pues lo de siempre, en Grecia y Roma, está, ¿vale? Entonces hay que diferenciar qué son las enseñanzas mínimas y qué son otro desarrollo normativo. Ayer mismo, Alejandro Tiana, que es el secretario de Estado, es el que manda, vamos. Cuando se va un ministro, la cesan, viene otra ministra, pero él siempre está aquí, ¿vale? Pues fijaros lo que decía, es que todo lo que hemos visto anteriormente. Le preguntaban que por qué se habían quitado la regla de 3, los números romanos o el dictado, ¿vale? Y es que no tiene una cosa que ver, estamos hablando de niveles de concreción curricular.
Enseñanza mínima, sería el primer nivel, el segundo sería los decretos que hacen las comunidades autónomas y el tercer nivel sería las programaciones de aula y de centro, la PGA y las programaciones. ¿De acuerdo? Y fijaros qué claro que dice él, entrecomillado, en resalte, siempre he pensado que se debería quitar el título de la ESO. Pocos países lo tienen, o sea, más claro no se puede decir. Bien, como decía anteriormente, hay que tener claro los niveles de concreción curricular. El Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, el Decreto de Currículo y las programaciones y unidades. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Pues lo vamos a ver con un ejemplo. Que es el único que se ha publicado. Ya se ha publicado el Real Decreto 9522 de infantil. ¿Sí? Bien. Y ahora Castilla-La Mancha tendrá que hacer su decreto de infantil. ¿Vale? Igual que está en borrador aún el Real Decreto de secundaria, y aquí perdón, de primaria. Y aquí vienen las áreas y las horas, pero falta por concretar las tablas. La Administración General establece el 50% de las enseñanzas. Y en Castilla-La Mancha es el 40%, porque no tiene lengua cooficial. Estos son nuevos conceptos que aparecen en las enseñanzas mínimas. El currículo, fijaros que habla siempre de competencias y ahora los contenidos se le llama saberes básicos. He cogido el de primaria, que ni siquiera está todavía publicado, pero ya está. Los fines, los objetivos, competencias clave, que ahora ya no son básicas, son clave, y el perfil de salida del alumnado. Estas son las competencias clave, los criterios de evaluación. Esto cambia poco, pero sí que es importante, con todo lo que he explicado, saber que son globales, continuo, formativo y colegiada. Y está muy centrado en lo básico. Saberes básicos, pues son los contenidos de toda la vida. Y el perfil de salida, pues es importante saber que esto es realmente la piedra angular de todo el currículo. La matriz donde se cohesiona y hasta dónde van los objetivos. Y lo que quiero que quede muy claro que todo esto, el perfil de salida y esto que vamos explicando, todo viene de las recomendaciones del Consejo de Europa o, fijaros, todo viene de aquí, de Key Driver o Curricular Change in the 21st Century. Bueno, pues esto es de la UNESCO y esto lo tomamos como referencia y lo incorporamos porque lo que he dicho anteriormente son compromisos internacionales. Aquí tenéis los desafíos que debería tener a lo largo de la vida el alumnado. Y son los que establece la ONU y que nosotros ahora los seguimos. Bien, aquí estarían, en el caso de Castilla-La Mancha, el 60% de la ordenación de los horarios y de las materias en secundaria. ¿Vale? Aquí pues ya dirán que le dejan a Castilla-La Mancha segunda lengua extranjera, posible, P posible, y el resto de horas pues los tienen que poner. Te dicen que biología serán 105 horas entre el primero y tercero y falta rellenar este cuadro. Claro, me preguntaréis, ¿publicamos esto? Lo publicaremos, pero se puede liar la gente porque cuando se publique el currículo de Castilla-La Mancha, esto se desarrollará y faltará aquí el 40% que os decía, ¿vale? Bien, pues esto igual las materias de secundaria. Y el bachillerato, pues aquí tenemos las materias comunes y las modalidades, que también son nuevas, algunas cosas, otras no. Las modalidades son esta es la modalidad nueva general y las materias que forman parte. Luego están segundo bachillerato, comunes, materia, modalidad y, bueno, la religión que está en todos los sitios. Eso no hay quien se la quite encima. Bien. Otra cosa importante que os quiero decir, y ya estamos acabando, es la nueva ley orgánica de FP, que esa es otra. Fijaros, en el momento que se publique la nueva ley de FP, se va a modificar la LOMLOE. Se va a modificar el artículo 95 otra vez, de profesorado de FP, y bueno, habrá un profesor de secundaria, el técnico, con estas 19 especialidades que os he puesto aquí, que cumplan o no la exigencia de titulación. El profesorado especialista en sectores singulares, que son estas 10 especialidades de aquí, y otro profesorado experto del sector productivo. Esto no lo encontraréis en la LOMLOE ahora, pero en el momento que se apruebe, que va a ser ya, se va a aplicar. Y la disposición 11ª, lo mismo. También cambiará la LOMLOE inmediatamente al aplicarse.
Igual, la FP, todo viene de estudios internacionales igualmente, como la declaración de Osnabrück, ¿vale? Y de ya acuerdos aquí en España de los empresarios con los sindicatos mayoritarios o del régimen, porque además viene un reparto de fondos Next Generation en 3 años, 2.075 millones de euros a repartir. Con lo cual, fijaros, en el Consejo Escolar es increíble ver cómo se ponían de acuerdo inmediatamente, o sea, tardaron 0, bien. Esta es la publicidad que hace el Ministerio de la FP, que es verdad que es más integrado, más flexible, desde luego. También va a haber más inclusión, va a haber unos ciclos formativos de grado básico para personas con discapacidad. Y también va a haber, fijaros, eso que os decía anteriormente, la tercera vía que os comentaba, pues habrá programas formativos específicos a mayores de 17 años que abandonaron el sistema educativo sin cualificación. Esa tercera vía que os decía anteriormente también entraría ahora. Y se van a impulsar, como hemos visto aquí también en Castilla-La Mancha, los centros integrados de FP. Y por supuesto, todo va a ser FP dual. Eso, lo que pasa es que luego daremos una charla cuando se apruebe la ley orgánica de FP y lo desarrollaremos. Yo lo que quiero es que veáis una generalidad en todo esto. Y si os acordáis, la madre del cordero es ese informe del Consejo Escolar del Estado comparativo. Y solo nos falta la normativa vigente. La normativa vigente, aquí en principio, es fácil porque le exigimos a la consejería y la inspección de aquí, en este caso de Castilla-La Mancha, publicó esto. Aquí os dejo el QR y aquí tenéis la dirección URL, y si no, nos la pedís luego, donde te dice exactamente lo que entra en vigor, ¿vale? Con lo cual, otra respuesta de estas que aparecen perfectamente contestada. Aquí os la resumimos un poquito más. En infantil, pues el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, el de 2006, el nuevo entra en vigor, pero se aplicará a partir de septiembre 24, no para las personas opositoras que empiezan ahora. El currículo, pues el 67 de 2007. En primaria, enseñanzas mínimas, el de 2014, y el decreto también de 2014, con una serie, porque todo hubo unas corrección de errores, que las ponemos aquí, una serie de artículos que quedaron derogados, que fueron por error publicados y luego normalmente se publica una corrección de errores. Evaluación, lo hemos dicho ya anteriormente, el Real Decreto, el decreto, y luego todavía quedan coleando algunas órdenes relativas a la evaluación de 2014, esta de 2015, o esta de 2017, bueno, pues que tampoco es muy importante sino para los equipos directivos, como es característica de los documentos oficiales de la evaluación, bla, 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 pero está en vigor. Bien, esto lo hemos visto anteriormente. Y también, como curiosidad, deciros que esto también entra para las programaciones, bueno, para la programación del profesorado en general y para las personas opositoras, la orden 8621 y la resolución 16 del 6 del 21, que os lo resumo como los escenarios, los planes de contingencia actualizados de la nueva normalidad, semipresencialidad o todo telemático, ¿vale? Si os acordáis, había unos en vigor. En junio negociamos estos con la nueva recomendación de sanidad y las adaptaciones del tema telemático, ¿de acuerdo? Pues ahora comentaros, la charla me he comprometido a dar la media hora, lo he hecho. Aquí, cualquier duda que tengáis, tenemos los grupos del Facebook, este responde, nuestro WhatsApp, este es unidireccional, aquí mandamos información. Y el Facebook de oposiciones, un poco más específico, y ahí está todo, ¿vale? Lo que estáis poniendo de los códigos QR y tal, si os ha quedado, no os preocupéis porque, ¿qué pasa? Que tenemos 6 sedes a vuestro servicio, tenemos los correos electrónicos, tenemos los móviles y estamos a vuestra disposición. Como siempre, lo que queremos es ser útiles para ustedes, conviene afiliarse, claro que sí, y no solamente porque os demos buena información, sino porque nos tenemos que creer que somos trabajadores de clase y que venimos de aquí, que las 40 horas semanales, el descanso de los domingos, las vacaciones pagadas, la asistencia sanitaria o las pensiones no se las han regalado nunca a nadie. Bien, y con esto voy a pasar a mi compañero Pedro, que me ha filtrado a ver si me ha filtrado aquí el resumen de
de las... A ver un segundo. Ahí estamos. Bien, voy contestando alguna filtra de duda. Dice, ¿se va a grabar la charla? La charla está siendo grabada, ¿vale? Lo que no sabemos es si la publicaremos o qué. Tenemos que analizarlo por el campo, para no liaros más que nada. Lo veíamos antes en eso que os he dicho. Fijaros en esto de ahora. Si pasado mañana cambian, ahí estamos, aquí, por ejemplo, bachillerato, no, alumnado, sí, mira, tercero de la ESO, ¿no? Bien, si pasado mañana publican el decreto de Castilla-La Mancha, vais a tener ahí una tabla que es esta, que dirá, hay 105 horas entre primero y el tercero, ¿vale? Pero es que esto es el 60% de lo que salga. Si se publica esto en biología, geología, física y química, pues saldrá pues en primero tantas horas, en segundo tantas horas, no sé qué. ¿Entendéis? Segunda lengua extranjera, como es posible, a lo mejor en Castilla-La Mancha no pone segunda lengua extranjera y pone más informática o otras cuestiones, ¿vale? Entonces lo tengo que valorar, ¿eh? Lo tengo que valorar. ¿Se podrá acceder al documento presentado? Mirad, esto lo voy cambiando, ya os digo que sí, ¿vale? Porque esto acabará siendo, lo voy a transformar ahora en una revista en lapicero. Vamos a hacer una especial online con todo esto. Lo que pasa es que lo voy a publicar, es lo que os digo, no sé cuándo, porque es que si lo publico mañana, igual pasado mañana se me queda anticuado. Y además en la agenda que conocéis del STE, que la repartimos el 1 de septiembre, también la agenda va a ser un especial OMLOE. Y ahí sí que va a estar todo actualizado porque se habrán publicado los decretos, ya que el 1 de septiembre entran en vigor en los cursos impares. O sea que todo esto lo vais a tener sí o sí. ¿Sabes cuándo estarán los decretos curriculares? No, lo hemos preguntado, se están trabajando, hay comisión de trabajo, se ha acogido a, igual lo que estáis aquí, estáis en alguna comisión, ¿vale? Y están trabajando en ello y fecha, pues muy rápido, ya os digo, porque tiene que estar en vigor el 1 de septiembre y se tiene que publicar antes, así que no queda tanto. Dice, ¿desaparece la asignatura TIC en bachillerato? Pues no sabemos, no lo sabemos. Lo tenemos que negociar, ¿eh? Luego nos llamarán a negociar y ya os digo, bachillerato, que dice en bachillerato. Bueno, fijaros, sabéis cómo funcionamos y cómo funciona este. En no mucho tiempo recibiremos un borrador de decreto de bachillerato por esta persona que pregunta. Nosotros lo mandaremos a nuestra afiliación para que nos hagan aportaciones. Las estudiamos, el trabajo que hacemos nosotros, y nos sentamos a negociar con la administración, ¿no? A negociar significa sentarse, no quiere decir que nos hagan caso mucho o poco. A veces nos hacen caso y otras no, ¿vale? Y de ahí habrá un borrador del decreto de Castilla-La Mancha y se publicará el decreto de Castilla-La Mancha. Yo os prometo que hasta ahora se lleva el secreto. Yo, de momento, no sé nada de esto que me estás preguntando aquí. El curso que viene ya no está, no sé. El Real Decreto 984 con el decreto entran en vigor curricular, ya han entrado. Esos dos están ya hoy en vigor. Hoy están en vigor, ¿vale? ¿Tenemos que mencionar los estándares? No, los estándares son orientativos, pero no por la LOMLOE. Incluso antes de la LOMLOE, con la pandemia, ya se hicieron un Real Decreto Ley que se los cargaba, ¿eh? Y luego además unas resoluciones de Castilla-La Mancha. No hay que mencionarlos, lo pueden mencionar, tampoco hay problema porque en el fondo desarrollan el currículo de la LOMCE, que sí que está en vigor para estas oposiciones. Segundo ciclo de infantil. ¿Qué podemos sacar en claro que entra en las oposiciones? Lo he puesto anteriormente, ¿vale? El nuevo no os entra todavía. O sea que entra como hace 2 años. Si en nuestros temas, supuestos y no sé qué, hacemos alusión al Real Decreto tal de currículo primaria, tendría que citar la LOMCE. De la LOMCE está derogada salvo los desarrollos curriculares. Sí, es LOMCE, correcto. Bien. Bueno, esto lo he explicado ya. Para infantil, ¿cuál es el decreto? Eso ya lo he puesto. No me queda claro una cosa. En secundaria, para conseguir el título de la ESO, ¿cuántas asignaturas se puede suspender y cuántas para pasar? Fijaros, lo tenemos aquí. Vamos, lo voy a poner. Vamos a ver, en evaluación. Nos vamos a evaluación y promoción primaria, secundaria. ¿Vale? Venga, la promoción de la ESO es decidida por el equipo docente automática y con hasta 2 materias suspensas. Y el título de graduado con independencia del número de materias suspensas. ¿Vale? Te voy a contestar lo que decía
lo que dijo anteayer Alejandro Tiana. Le decían, ¿es normal que un chico o una chica suspenda o pase de curso con 2 o 3 suspensas? Y él decía, ¿es lógico que un chico o una chica que lleva 10 años en el centro educativo, cuando llegue aquí y no titule, se va sin nada como si fuera prácticamente analfabeto? Esa es la respuesta que daba Alejandro Tiana, ¿vale? Más cosas. Nuevo pacto interino, ¿se sabe cuándo saldrá? El pacto interino no tiene que ver con esto nada, con la LONLOE, salvo nos han dicho que quieren esperar que salga el nuevo Real Decreto de Acceso, que ese no es LONLOE, sino que da respuesta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y de ahí salen 2 normas, que es el Real Decreto Ley de junio y la ley de diciembre, el licetazo famoso, ¿vale? Y es lo que hay, ¿vale? Ahí eso queda de momento. No sabemos cómo será el futuro, el Real Decreto. Hay 3 borradores. Ayer también el Consejo Escolar del Estado se vio el tercer borrador realmente y no sabemos cómo tal. Entonces, ¿qué nos dice la Administración? Que quieren esperar a que se publique ese nuevo Real Decreto por si afectara a la bolsa de interinos o a las plazas de estabilización, ¿vale? No, entonces, de momento la Administración ha dicho que no se sienta hasta que se publique el nuevo Real Decreto, que está muy avanzado, ya os digo, porque igual Melilla y Ceuta, que sabéis que es territorio MEC, igual salen con él este mismo año, ¿vale? Lo que pasa es que han ido a salir con él, pero claro, se dan cuenta del efecto de llamada, que en todos los sitios va a salir con el anterior, y en esa situación están. En esa situación están. Todos los sindicatos ahora no quieren que haya oposiciones. Incluso aquellos que se metían con nosotros porque no sé qué y no sé cuánto, pues ahora allí, claro, el efecto de llamada están cambiando el discurso. En fin, es bastante complicado. Dice, en los supuestos prácticos también se cita la normativa de la pandemia. Sí, está en vigor, como hemos visto aquí anteriormente. Lo he puesto al final y además bonito para que igual os acordéis así cuando veáis la foto aquí, ¿vale? Sí. Tenéis que citar la orden y la resolución. Sobre todo hay que irse a los escenarios, a los planes de contingencia modificados en junio y luego septiembre y luego constantemente. Pero bueno, sobre todo la orden esta de aquí. La orden en la guía educativo-sanitaria, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Podemos citar los temas SP, no sé qué significa, y normativa actual los LOE o solo con LOE. Eso lo he explicado anteriormente, lo he explicado ya. ¿Cuándo entra en vigor que solo se pueda opositar por la especialidad del máster? Nada, esto es, se ha empezado a negociar la carrera docente. Yo no tengo claro que eso llegue a buen puerto. Hoy la ministra ha dicho que quiere que sea de forma unánime en el Consejo Escolar o en el Ministerio, o sea que los sindicatos estén de acuerdo, y es muy complicado estar de acuerdo en este punto. Luego sí, claro, luego habrá una selectividad de la manera que sea, habrá un nuevo Real Decreto de Acceso de la manera que sea y lo diré. Y el resto puede ir por separado, pero el paquete entero de la carrera profesional, la reforma, yo la veo complicada. ¿Puede mostrar diapositiva de las materias obligatorias de cuarto de la ESO? Sí, vamos a ver. Aquí, un segundo. Tercero, me ha dicho cuarto, ¿verdad? Ah, pues igual no la he metido aquí cuarto. Bueno, luego, a ver. Un segundo. Ah, sí, cuarto, aquí está. Vale. Dice las materias obligatorias de cuarto de la ESO, pues estas son. Claro, la gente ve esto, es que fijaros lo que os digo. La gente dice, educación física 35 horas. Dice, ¡hala! Ya nos han quitado, pasa siempre que se negocia los reales decretos de enseñanza mínima. Nos han quitado la mitad del horario. Que no han quitado la mitad del horario, sino que el Ministerio ha establecido esas 35 horas de educación física y luego seguro que en Castilla-La Mancha añadirá otras 35. Entonces se quedará en 2 horas semanales, ¿vale? Y es educación en valores. Pero claro, luego aquí, pues bueno, si no se ha incluido, hay cosas, dice, si no se ha incluido de primero a tercero.
Geografía e historia, el mínimo es este. Lengua castellana, 115. Lengua extranjera, 100. Matemáticas AOE, 100. Religión, tal. Religión, fijaos, el mínimo es 35. Podría Castilla-La Mancha decir, se queda en 35 y las otras 35 las dedicamos a otra cosa, que se lo pedimos siempre. Pero luego acaban poniendo 72 a la semana. Y estas son los de opción. Y en el filtrado este que me manda Pedro en principio, pues no tengo más, ¿vale? A ver si me he dejado alguna. No, vale. Bueno, en cualquier caso, se queda grabado. Otra cosa que haré es, se queda grabado las preguntas que estáis haciendo aquí, ¿vale? Y las vamos a contestar, dame un poco de tiempo, y todo esto lo vamos a meter en el especial lapicero, LOMLOE, y además, como os he dicho, haremos un especial un poquito más avanzado, eso sí, cuando se publique todo, con la agenda que regalamos de este CLM, que a la gente le ha encantado y demás, ¿vale? Así que, por mi parte nada más, me he ajustado a los 30 minutos, luego esto me he cedido un poquito respondiendo a las preguntas y simplemente el objetivo era, vamos a la 1, el objetivo era tener una visión general y he intentado, y yo tardé en comprender la LOMLOE, que no la entendía, ahora la entiendo. Otra cosa es que esté de acuerdo o no, incluso nuestra afiliación se ha salido autodenominados profesaurios, que están absolutamente en contra de estas cuestiones que vienen de los compromisos internacionales que hemos dicho. Todo muy respetable, en el STE somos asamblearios, discutiremos mucho sobre todo de la carrera docente y bueno, y como siempre, en el STE tú decides. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos.